Hola chicos, hoy vamos a hacer un breve recuento de todo lo que hemos visto en geografía. Lo vamos a hacer de forma muy rápida para que tú recuerdes los temas, pero recuerda que tú puedes verlos en tu libro de geografía o bien en tus actividades que has realizado. El primer tema que nosotros vimos en este trimestre fue la clasificación de los climas. Decíamos que los climas se clasifican principalmente en dos, en tropicales, templados y fríos, que son aquellos que son húmedos, y en secos, que son aquellos que tienen pocos periodos de lluvia. Pero de entre estos había algunas características específicas. Por ejemplo, el clima polar. El clima polar tenía latitudes después de los círculos polares y su temperatura es menor a 10 grados centígrados o a menos 0 grados centígrados. Y una de sus características principales es que no hay vegetación. También hay uno bien cálido, el tropical, que precisamente se encuentra en la zona cálida o tropical y sus temperaturas son elevadas y con abundantes lluvias. Qué rico en la playa, por ejemplo. También tenemos el clima templado. Sus temperaturas abarcan desde los 30 grados y los 45 grados centígrados de latitud norte y latitud sur. También tienen temperaturas superiores a los 10 grados centígrados, que se consideran como temperaturas medias. Tenemos el clima frío, que se encuentra, al 50 grados de latitud y los círculos polares con inviernos rigurosos. En estos inviernos, sus temperaturas pueden estar hasta de menos 3 grados centígrados a menos 10 grados centígrados. En estos climas fríos, generalmente nieva uno o más meses al año. ¿Cuál es la diferencia entre frío y polar? En los fríos sí se puede encontrar vegetación y también se puede encontrar fauna. En el polar, no. Tenemos los climas secos, que son como el desierto, ¿verdad? Estos climas se encuentran entre los grados 25 y 50 de latitud. La evaporación aquí es mayor que las lluvias, por lo tanto casi no hay lluvias. Su clima es extremo. En las noches hace mucho frío y en los días llega a estar hasta los 50 grados centígrados. Muchísimo calor. También vimos en geografía lo que es la densidad de población y decíamos que la densidad de población indica el número de la relación estadística entre el número de personas o habitantes que constituyen la población de una zona y la superficie territorial de dicha zona. Es decir, ¿recuerdas que decíamos que si ubicas a 10 personas en un cuarto de 3 metros por 3 metros, probablemente estén un poquito incómodas? Si ubicas a 2, van a estar súper cómodas, pero si ubicas a 20, habrá una sobrepoblación. Por lo tanto, a esto se le conoce como la densidad de población. También veíamos los medios urbano y rural. El urbano se refiere a la ciudad, en donde se concentra la mayor parte de la población y en ella se proporcionan la mayoría de los servicios. También decíamos que para considerar un medio urbano o rural se considera el número de habitantes. Por ejemplo, para considerarlo urbano, se considera que tenga más de 2.500 habitantes. Tenemos el rural, el cual se refiere al campo, y en sus espacios se concentra menos población, como ya te lo había comentado con anterioridad. Las actividades en el campo como la agricultura y la ganadería son las que se desarrollan con mayor frecuencia y es su principal fuente de economía. También tenemos la migración, un tema muy importante que estuvimos viendo. Y decíamos que la migración es el desplazamiento temporal o permanente de las personas, ya sea de un país a otro, de una ciudad a otra, o bien de un pueblo a otro, o bien del pueblo a la ciudad. Dentro de la migración tenemos el fenómeno de la emigración, que es la acción de salir del lugar de origen, es decir, cuando una persona se desplaza de su ciudad hacia otra o de su país hacia otra se le llama emigrante. En tanto llega a este país se le llama inmigrante. ¿Por qué? Porque la inmigración es la acción de llegar al lugar de destino. Es decir, si yo soy mexicano y me desplazo a Estados Unidos, en mi trayecto voy a ser emigrante, pero cuando yo llegue a Estados Unidos me voy a convertir en un inmigrante. También decíamos que había países expulsores y países receptores. Países expulsores son aquellos que tienen mayor número de emigrantes, es decir, de personas que salen. Y países receptores son aquellos que tienen mayor número de personas inmigrantes, es decir, países que reciben a las personas que vienen de otro lugar.
Bueno chicos, pues todo. Este es un resumen de lo que vamos a ver en geografía en el examen. Recuerda que tu estudio puede ser más a profundidad y puedes atrasar o adelantar este video según te convenga. Mucho éxito. Hola chicos, hoy vamos a ver un pequeño recuento de todo lo que hemos visto en historia y que vendrá en tu examen. Este video te servirá para recordar algunos temas y para que sepas qué estudiar en tu libro y en tus actividades de historia. Vamos a comenzar con el panorama del periodo. Empezábamos un tercer bloque en historia, en donde veíamos que entre 1870 y 1920 nuestro país vivió cambios muy importantes con la llegada de este señor Porfirio Díaz. En este cambio hubo avances respecto a la deuda que había en México, pero también mucha gente seguía viviendo en la miseria. Para mantener el orden, se estableció un gobierno autoritario, limitó la libertad de expresión y se mantuvo en la presidencia durante más de 30 años. Pero, ¿cómo fue que sucedió todo esto? Bueno, para empezar, Porfirio Díaz declara en el Plan de la Noria en contra de Benito Juárez, en contra de su gobierno, declara la no reelección con el afán de que él renuncie a la presidencia. Sin embargo, Juárez muere en el alegato de Porfirio Díaz y sucede al poder Lerdo de Tejada. Lerdo, al terminar su mandato, al terminar su poder, su gobierno, intenta reelegirse. Y es aquí donde Díaz se opone creando el plan de Tuxtepec, en donde pide nuevamente la no reelección y en donde sí determina o sí tiene apoyo del pueblo. Y es así como Porfirio Díaz llega a la presidencia en 1877 y posteriormente asciende al poder Manuel González, quien era por cierto su íntimo amigo, y es aquí donde se sospecha que él empieza a gobernar atrás de él y que realmente él lo puso para seguir en el poder. Pero ¿qué pasó después? En 1884, Díaz vuelve a ocupar la presidencia legítimamente, y es aquí donde empieza la transformación de México. Él logra mantener cierta estabilidad en el país, contó con el apoyo de políticos, militares, inversionistas, terratenientes y, por supuesto, personas de la clase media. Dato curioso, en el Porfiriato inicia la clase media. En los siguientes años, Díaz se religió 5 veces más consecutivas, eso sin contar que también extendió el periodo presidencial de 4 años a 6 años. Eliminó las libertades políticas, censuró la prensa, reprimió las protestas sociales, impidió que se llevaran a cabo las elecciones libres, ya que incluso llegaba a ganar por unanimidad, e impuso a los gobernadores de los estados y las instituciones de justicia y legislativas obedecían sus órdenes sin cuestionarle absolutamente nada. Es por eso, chicos, y por estos datos, que su gobierno se convierte en una dictadura a la que conocemos como porfiriato. En el porfiriato hubo inversiones extranjeras, algo muy bueno. Ofreció a los empresarios facilidades y ventajas para hacer negocios en México. También avanzó en la minería, en la electricidad, el petróleo, la construcción de ferrocarriles, la producción de hilados y tejidos, actividades bancarias y comunicaciones, como teléfonos, telégrafos y puestos. Se introdujeron también los transportes como el automóvil, el tranvía eléctrico y para los menos afortunados la bicicleta. El uso de la electricidad también favoreció los espacios de diversión y esparcimiento como los salones de baile, los conciertos, los teatros y también se incluye en esta época la cámara fotográfica. La sociedad porfiriana y los movimientos de protesta. Hay que recordar que el gobierno puso a la venta las tierras comunales de la iglesia y esto dio origen a grandes latifundios. Los latifundios eran extensiones infinitas de tierra. Bueno, no infinitas, pero muy grandes, parecían infinitas. ¿Y quién podía adquirirlo? Obviamente las personas que tenían mayor recurso, lo cual provocó que muchos campesinos que no tenían papeles, que no tenían escrituras, perdieran sus tierras y se vieran forzosamente obligados a trabajar en sus mismas tierras, pero para un patrón, para un hacendado. Aquí fue donde aparecen las tiendas de raya. ¿Por qué? Los jornaleros obreros y peones, trabajaban aproximadamente de 12 a 15 horas diarias y no recibían un sueldo, sino que el dueño de la hacienda les pagaba con vales que podían cambiar en la tienda de raya. La tienda de raya era una tiendita dentro de la hacienda en donde cambiaban estas monedas ya sea por maíz, por frijol, etc. Y únicamente, como no sabían leer ni escribir, ponían una raya en la lista. Es por eso que se conocía como tiendas de raya.
batalla. Aparte, los precios eran excesivos, de tal forma que los obreros generaban y generaban y generaban deudas al grado de ya no poder salir ahí y prácticamente convertirse en esclavos. Es por eso que iniciaron la huelga, porque la explotación era posible ya que no existían leyes que protegieran a los trabajadores. Los mejores puestos siempre eran para los extranjeros y dejaban de lado a los trabajadores mexicanos. Ante esta situación, los trabajadores se organizaron en sindicatos, que son organizaciones de trabajadores unidas para la defensa y mejora de sus condiciones laborales, y utilizaron la huelga, que es la suspensión de labores en un centro de trabajo, para exigir a los patrones mejorar las condiciones laborales como el aumento de salario, prestaciones y seguridad, entre otras, para poder mejorar su situación laboral. Sin embargo, estos movimientos obviamente fueron reprimidos por el gobierno porfirista. Entre las huelgas más importantes destacaron los mineros de Cananea en Sonora en 1906 y la fábrica textil del Río Blanco, Veracruz, en 1907. Entonces, después de todos estos acontecimientos, por fin aparece Francisco I. Madero. Francisco I. Madero es un personaje que aprovechó una entrevista de Porfirio Díaz, en donde declaraba que México estaba listo para la democracia y para las votaciones libres. Entonces este personaje funda el Partido Nacional Antirreeleccionista, en donde él se propone como presidente. Algo que no contaba Porfirio Díaz es que todo el pueblo apoyaría a Francisco I. Madero, por lo cual decide encarcelarlo. Y Porfirio Díaz, vuelve a ganar, por lo que Francisco I. Madero proclama el famoso Plan de San Luis, en el que llama a las personas a levantarse contra Porfirio Díaz, a levantarse en armas contra Porfirio Díaz y desconocer el gobierno. Es así como Porfirio Díaz logra renunciar, o más bien como todos logran que Porfirio Díaz renuncie, y yéndose a vivir al extranjero, específicamente a Francia, a París. Se hacen elecciones nuevamente y este señor, Francisco I. Madero, queda como presidente de México. Y es hasta aquí, hasta donde nos hemos quedado en este tercer trimestre. Recuerda que este es un recuento muy breve, pero que tiene las clases anteriores de historia que puedes revisar ahí en el canal de YouTube, y también tienes tu libro y tu guía para que puedas orientarte en estos temas. Mucho éxito, chicos.